Seguir en nuestro tema entonces, justificados por la fe, y vamos a estar allá en el capítulo 15. Nos hemos demorado un poco en el capítulo 15. Oramos. Señor, como cada día abrimos tu palabra, hoy todos juntos, rogando que hables a nuestros corazones, que las verdades que tú has plasmado en las Escrituras por medio de tantos siervos a través de tantos años que nos hablan de ti, realmente transformen nuestro corazón día tras día para tus propósitos. Es lo que nosotros deseamos como iglesia. En nombre de Jesús, amén. Eh, y el tema de hoy día, vamos a estar en los versículos 26 al 29. Los vamos a leer de nuevo. Y después le voy a decir cuál es el tema de hoy día. Versículo 26 dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Macedonia, si quieres, la parte norte de Grecia, y Acaya, la parte sur de Grecia. ¿Ok? Por ejemplo, Tesalónica, que está al norte, Macedonia, Corinto, que está al sur, Acaya. De ese sector está hablando Pablo, que tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España, y sé que cuando vaya a vosotros llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y el tema de hoy habla de esto. ¿De qué está hablando esto? ¿De algo que podemos hacer nosotros? Siempre y cuando vivamos en la gracia del Señor. Dios provee de los recursos para ofrendar, y Dios provee hermanos que ofrenden. Todo viene del Señor en su gracia, y de eso vamos a hablar. Que nosotros vivimos por la gracia del Señor, los de Jerusalén, los de Macedonia, los de Acaya, los de aquí de la comuna de la Reina, de esta linda iglesia. También, hoy, vivimos por la gracia del Señor. Y ahí en la foto aparece un árbol que presumiblemente estaba seco, pero no. La gracia del Señor da vida o saca frutos de donde no hay. Esa es la idea de por qué puse esa foto. Eh, y vamos a ver que lo que está pasando aquí es que los hermanos están dando una ofrenda material, ¿sí? Que es una bendición espiritual, pero que es material. Que a veces no juntamos las dos cosas, pero es lo mismo. Dice en el 26, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda. ¿Saben cómo se dice en griego ofrenda? Yo tampoco sé. No, no, lo que quiero decir que en este texto, esa palabra es koinonía. ¿Les suena, no? Comunión, compartir unos con otros lo que el Señor nos da. ¿Cómo se llama eso? Gracia. De la gracia del Señor, compartir lo que el Señor nos da, porque vivimos por gracia, en la gracia, para dar de gracia. Interesante que esa sola palabra ya nos da toda la idea. La ofrenda material, la koinonía o esta participación de la gracia del Señor unos con otros, proviene de vivir ¿dónde? La gracia. Eso es lo que el Señor puso en el corazón de muchos hermanos. Aquí va a nombrar solamente a los de Grecia, pero de muchas otras iglesias que llevaron esta ofrenda o este regalo a los de Jerusalén. Y a mí me llamó la atención, no sé a ustedes, en el texto que dice en el versículo 27, pues les pareció bueno y son, ¿qué dice? Deudores a ellos. Le debían algo, ¿no? Y más adelante va a decir,
Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. ¿Hay una obligación ahí? Y uno en el texto dice, parece que sí, porque dice que deben hacerlo. ¿Están así o no? O dicho de otra manera, ¿nosotros debemos vivir por obligaciones o debemos vivir por gracia? Y ese es el punto del texto, lo que yo quiero compartir con ustedes hoy. ¿Se entiende para dónde va la cosa entonces, no? Debemos hacer las cosas en nuestra vida en Cristo o nuestra vida como iglesia porque tenemos que hacerlas o por gracia o porque entiendo la gracia del Señor en mi vida. Y hay diferencia, ¿no? Hay toda diferencia. ¿Es un deber pagar por las bendiciones recibidas? No es a eso lo que apunta el texto. Vayamos al capítulo 1 y ahí vamos a ver de nuevo esta palabra. Pablo va a decir, te está avisando a los hermanos en Roma que quiere ir a verlos para compartir dones espirituales para ser confortados mutuamente. Y en el versículo 14 va a decir a griegos y a no griegos, o sea, a todos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Ahí está la palabra. ¿Qué le debía Pablo a ellos? Si lo comparamos con lo que leímos en el capítulo 15, ¿se debe pagar por alguna bendición espiritual recibida? Y entendemos entonces ahora, aquí en el capítulo 1, que no está hablando de eso. ¿Es deudor de qué entonces? Seguimos, versículo 15. Así que en cuanto a mí, aquí va a definir su deuda. ¿Qué están diciendo él cuando quiere decir que es deudor? En cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. ¿Deudor de qué? No a Dios, porque dice a ustedes, a griegos, no griegos, a sabios, no sabios. No es deudor, no estoy diciendo que es deudor de Dios, sino que está hablando de hermanos. Pero tampoco les debe algo a los hermanos, sino que está diciendo que la gracia que yo he recibido, y eso lo vamos a ver ahora, es tan grande, es tan grandiosa y es infinita y nunca termina, que eso lo único que yo quiero es compartirlo con otros. Yo soy deudor de la gracia. No cabe en mí, para todos. Y que el Señor me use para impartir de su gracia, por gracia, en ustedes. ¿Se entiende ahora lo que significa ser deudor, no? Entonces es algo que yo quiero hacer, no es algo que yo debo hacer, aunque el lenguaje está escrito como algo que yo debo hacer. ¿Por qué lo debo hacer? Porque lo quiero hacer y como lo quiero hacer, tengo que hacerlo. No me voy a quedar en la intención. Va a ser práctico. ¿Se entiende el punto? La primera pregunta, leyendo el texto que me surgió fue, ¿hay que pagar de vuelta? No apunta eso el texto. De gracia recibimos, dad de gracia. ¿Recuerda el texto, no? Jesús se lo dijo a los discípulos cuando los envió a predicar el Evangelio y les dio una serie de instrucciones de lo que tenían que hacer. ¿Por qué? ¿Porque Jesús los envió? ¿Porque tenían las instrucciones? No, porque ustedes recibieron de gracia, den de gracia. Esa es la enseñanza que hay. Eh, ¿Y nosotros cuánto recibimos de gracia? Todo y más de lo que alcanzamos a entender, quizás. Por lo tanto, ¿cuánto debemos dar de gracia? Mucho más de lo que hemos quizás alguna vez considerado. Si es que lo hemos considerado. De gracia recibimos, damos de gracia. Y eso es lo que va a plantear en una fe práctica Pablo, una vez que haya explicado toda la maravilla que el Señor hizo en Cristo para justificarnos a nosotros la fe. En el capítulo 15, en el versículo 2, va a decir, cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno, y no porque sí, tiene un propósito, para edificación, para que tú también crezcas en la gracia del Señor en la cual Él a mí me está haciendo crecer. No me lo voy a guardar, lo voy a compartir.
Yo quiero que tú crezcas más que yo. A esa idea está apuntando la gracia del Señor en este texto de una fe práctica, si quieres, en Pablo, comunicándolo a los hermanos. Por lo tanto, cuando yo me junte con un hermano, ¿cuál va a ser el deseo de mi corazón según este texto? ¿Cuál debiera ser? ¿Por qué no vamos a comer un buen sándwich y lo pasamos bien? ¿Es eso, no? Que no está malo, ¿no? No, eh, cualquiera sea el hermano, es poder compartirle algo de la gracia que el Señor me ha dado a mí. ¿Cómo estoy viendo al hermano? ¿Con qué ojos? Con los de la gracia del Señor, ya no con los míos. A eso voy con lo que le comentaba de la alabanza, es cuando uno dice nada bueno hay en mí, y a veces pensamos que nosotros somos mejores que el otro hermano. ¿Dónde está la gracia? ¿Con qué ojos de gracia estoy viendo al hermano? Más bien de desgracia, ¿no? Y tenemos que ser sumamente honestos para reconocer que somos eso y que tenemos que crecer en la gracia del Señor para poder dar de esa gracia en verdad, por gracia, no por obligación, como lo estaba planteando el texto. Versículo 14, en el capítulo 15, dice, pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad. ¿Con qué ojo está mirando Pablo a la iglesia? Que ni siquiera ha visto, ni siquiera los conoce. ¿Con qué ojo lo está mirando? De gracia. Porque sabe la obra que el Señor está haciendo en ellos, que es la misma obra que el Señor hizo en mí. Eso es lo que piensa Pablo. ¿Cómo estáis? Llenos de bondad, llenos del amor del Señor, llenos de gracia. De todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Y vamos a pasar un paso práctico. Si tenemos problemas, podemos resolverlos. ¿Por qué? Porque vivimos en la gracia del Señor. Y eso es lo que yo quiero. Que nuestras vidas siempre estén restauradas, reconciliadas en el amor y en la gracia del Señor. ¿Cómo estoy viendo, hermano? Mas os he escrito, versículo 15, hermanos, en parte con atrevimiento, y la idea del atrevimiento es porque ni siquiera los conocen, como para haceros recordar, y quizás Pablo debe estar pensando y recordarme a mí mismo, ¿por la qué? Por la gracia que de Dios me es dada. Y ahí está la respuesta. Ahí se entiende el por qué Pablo está diciendo lo que está diciendo. Una fe práctica que vive de la gracia del Señor para dar qué? Gracia. ¿Quién? Que sea. No los veo con mis ojos, los veo con los ojos de la gracia del Señor. Esa debe ser la vida del creyente. Ese es el propósito por el cual Dios nos salvó y nos puso en una iglesia. No todos somos iguales, no todos tenemos el mismo nivel de madurez espiritual, quizás todos venimos de entornos distintos, estamos buscando distintas cosas, quizás como personas, y el Señor lo sabe, pero nos puso juntos ¿para qué? Para edificarnos mutuamente en qué? En la gracia del Señor. Y eso no es de nosotros, es de Dios. Por lo tanto, si viene del Señor hacia mí, si desciende de lo alto hacia mi corazón, no tengo excusa. ¿O sí? Y si tengo excusa, ¿cuál sería? La que ve el Señor, no quiero. Lindo pecado, ¿no? Alejado absolutamente de la gracia. Entonces, ¿vivimos por la gracia del Señor? ¿Vivimos en la gracia del Señor? Es la pregunta que tenemos que hacernos constantemente en función de cómo estoy yo compartiendo esta gracia que el Señor me dio. ¿Cuántas gracias te dio el Señor? Piénsalo. ¿Cuántas gracias estás compartiendo de lo que el Señor te dio con los hermanos? ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Se dan cuenta que es más que una ofrenda? ¿Es más que dinero? Y es algo que está en el corazón de Dios. Hay un proverbio que de alguna manera Pablo lo va a usar también en una carta ya a los Corintios, que dice, Proverbio 22, 8 y 9, dice, el que sembrare iniquidad, iniquidad segará. ¿Se acuerda del pasaje en Corintios que dice que lo que siembra uno va a recibir de vuelta? El que sembrare iniquidad, iniquidad segará.
y la vara de su insolencia se quebrará. Fuerte, ¿no? Luego dice, el ojo misericordioso será bendito porque dio de su pan al indigente. Gracias. Recordemos, es un proverbio, es poesía hebrea, no es literal. Lo que Dios está diciendo por medio de Salomón en este proverbio es, mira cómo está tu corazón. ¿Estás preocupado de ti y de no darle nada al resto? Eso vas a cegar. ¿O estás preocupado del resto para dar de tu gracia? Ese es el trasfondo del proverbio. No se trata de hacer obras, no es por obras. De, bueno, si el Señor me va a bendecir cuando yo le dé al resto. ¿Por qué digo esto? El que siembra escasamente, escasamente segará. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. ¿Cómo leemos ese pasaje? Ah, yo voy a dar para que el Señor me bendiga. No, no es por obras. Dios quiere ver tu corazón, aunque no tengas nada para dar, o aunque tengas mucho para dar. No es cuánto des para ver cuánto Dios te va a devolver. ¿Dios te debe algo? No. ¿Por qué lo vamos a tentar? Leamos bien la escritura. Y ese es el proverbio que Pablo está usando en ese texto allá en Corinto. No es dar dinero, si vemos el texto, sino es dar gracia. ¿Y qué es la gracia? Dar de gracia es darte algo que tú no mereces, pero que yo quiero dar. Mira desde el punto de vista del Señor, es que el Señor nos da algo que nosotros no merecemos. ¿Qué cosa merecemos nosotros del Señor? Amor, ¿no? Paz, bendición. ¿Qué merecemos del Señor? Nada. De hecho, sí, condenación. Y sería. Sin embargo, el Señor cambió eso para darnos todo. Todas las riquezas espirituales en Cristo Jesús. ¡Wow! Y ni siquiera sabemos cuántas son, pero Él ya las dio. ¿Cómo se llama eso? Gracia. ¿Cómo puedo medir esa gracia? No puedo. Es demasiada. ¿Y qué quiere el Señor que hagamos con esa gracia? Que aprendamos a vivir sustentados por su gracia para dar de gracia. ¿A quién usa el Señor para que yo pueda crecer en su gracia? A muchos hermanos, a muchos maestros, muchas cosas. Para que yo, viviendo de gracia, actúe de la misma manera. Ese es el sentido entonces de la gracia, saber qué es la gracia para vivir de la gracia y para dar de gracia. Versículo 26 decía, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Y esta idea de tuvieron a bien es que pusieron en su corazón el hacerlo o juntaron una ofrenda con entusiasmo. ¿Había una necesidad? Sí, pero ellos no dijeron, lamentándose, pucha, estos pobres hermanos, ayudémoslos a algo. Que muchas veces es nuestra respuesta, pero no dijeron eso, no. Esta es nuestra oportunidad de servirlos a ellos con entusiasmo. Parece que es lo mismo, no es lo mismo. Viendo qué es lo que hay en el corazón. Les pareció bueno hacerlo, lo hicieron gozosos. Eso es lo que decía el versículo 27, pues les pareció bueno. Y ahí viene el y son deudores a ellos. Lo hicieron gozosos sabiendo que podían ahora ayudar a otros en una necesidad. O sea, en su corazón estaba el anhelo de dar. Ahora saben a quién, y saben dónde, y saben cuándo. Y lo van a hacer. Y es interesante que mm, las iglesias, por lo menos estas que están nombradas acá, no eran unas iglesias que tuvieran gran riqueza, todo lo contrario. Pero el corazón estaba lleno de gracia. Eso es lo que cambia todo. Mostrando gracia al haber recibido de ellos, de Jerusalén,
Gracia. ¿Cómo recibieron de Jerusalén la gracia? No sabemos. ¿Cómo se formó la iglesia en Roma? Probablemente algunos que estuvieron en algún tiempo en Jerusalén, en alguna fiesta, o que huyeron de Jerusalén en la persecución, llegaron a Roma y formaron iglesias compartiendo la palabra de Dios que fue dada primeramente a los judíos, el Antiguo Testamento, que se predicaba ¿dónde? En Jerusalén. Entonces, cuando yo empiezo a entender cómo funciona la gracia de Dios para que Dios me tenga donde estoy ahora, iglesia de Acaya, iglesia de Macedonia, lo único que voy a decir, Señor, dame una oportunidad de dar de esto mismo que yo he recibido a otros, porque eso es lo que Dios pone en el corazón de la iglesia, eso es lo que Dios pone en el corazón de cada uno de nosotros, porque nosotros vivimos por gracia, ¿sí? O deberíamos. O porque la otra opción de ver este texto de llevar una ofrenda a otra iglesia o ah, ofrendar en cualquier otra situación a alguien que esté en necesidad, no necesariamente otra iglesia, a veces nos resulta más fácil meternos la mano al bolsillo, dar dinero y quedar tranquilos con lo que dimos. Total, yo ya ofrendé. Y le ponemos un precio, no nos damos cuenta, pero le estamos poniendo un precio a la gracia. Y nos desligamos de cualquier otro acto de gracia que haya detrás de eso. Si un hermano está padeciendo necesidad económica y nosotros simplemente decimos ya le vamos a pasar el dinero que necesita y nos desligamos de la responsabilidad, ¿qué pasa con su debilidad espiritual? ¿Qué pasa con el consuelo que ese hermano necesita? Bueno, que otro hermano más maduro se lo dé. ¿Se dan cuenta cómo nos desligamos, no? ¿Dónde está la gracia ahí? No hay. Es simplemente un acto de, si quieres, de deuda. Y muchas veces esta situación de poder ayudar a alguien, poder solventar un problema materialmente, nos elimina o nos saca de la situación de gracia que el Señor quiere que vivamos, aún en la dificultad. No, no es una cosa muy cristiana el simplemente dar para que quedemos tranquilos, porque al final estoy pensando más en mí, ¿no? ¿Sí? Yo puedo poner tanto y con eso quedo listo. ¿En quién estoy pensando? ¿En el hermano? No. ¿En Dios? Tampoco. En mí. Y estoy tranquilo. Y pregúntenme si dimos, ¿sí? Estoy caricaturizando el tema porque no lo vemos de esa manera, pero eso es lo que realmente estamos haciendo. Si te resulta más simple o más fácil dar dinero, revisa tu corazón. Porque si bien un hermano puede tener necesidad de dinero, ahí no obra la gracia de Dios, si solamente das eso. ¿Se acuerdan que hablaban de deudores? Somos deudores a... Pongan mucha atención a esto. Un caso muy difícil, un caso delicado. El pastor, cualquier pastor, en la iglesia se le paga un sueldo. ¿Está bien o está mal? En el, en el texto que estamos revisando. ¿Está bien o está mal? Porque cuando uno paga un sueldo a un empleado, yo le voy a exigir a ese empleado que cumpla con lo que tiene que hacer, ¿o no? Porque para eso lo contraté. ¿Funciona de la misma manera en la iglesia? Le dije, es un tema delicado. Y la verdad es que no debería ser así. En que la iglesia debería sustentar, ofrendar, el verbo que tú quieras, a los siervos que trabajan a tiempo completo, estoy hablando así en general, porque es por gracia, porque ese siervo debe dar de su gracia a la iglesia, no porque debe, que fue lo primero que conversamos. ¿Se entiende el punto, no? El pastor no tiene sueldo, vive de la gracia del Señor por medio de la iglesia. Y cambian. En el fondo, oye, la plata a lo mejor es la misma, no sé, el día que le pagan es el mismo, pero cambia todo, porque es por gracia.
Y un pastor que vive por gracia va a dar gracia. Un pastor que vive por sueldo va a dar lo que tiene que dar, ¿no? Por cuánto le pagan, o va a terminar en eso. Se- Seamos cuidadosos en cómo estamos mirando el ofrendar por gracia a partir de la gracia que nos es dada. Miremos siempre las cosas de forma espiritual. La gracia que nosotros recibimos del Señor, que es inmensa, debería movernos al menos a dar de gracia, al menos a eso. Y debería movernos a mucho más. Y eso puede incluir ofrendar materialmente, orar por los hermanos fervientemente. ¿Han visto las cartas de Pablo cuando él le dice yo oro por ustedes? ¿Cuánto? Todos los días, por todos los hermanos de todas las iglesias. ¿Cuánto tiempo habrá pasado Pablo orando por cada uno de ellos? ¿Nunca se han preguntado eso? Y después viene la pregunta para uno, ¿no? ¿Y cuánto tiempo paso yo orando por ustedes? Bueno, eso es gracia. Orando por hermanos que nos bendicen o que pueden bendecir de gran manera a la iglesia, ya sea por medio de la enseñanza, no sé. Porque es gracia del Señor que está orando en medio nuestro y por eso voy a orar. La gracia es todo aquello que recibimos que no merecemos y que nos edifica en Cristo, que transforma nuestras vidas más y más cada día. La gracia no es dar lo que tengo que dar o sentirme en obligación de dar o quedar bien con un hermano. La gracia a veces incluye exhortar a un hermano cuando está en pecado, aunque ese hermano se enoje conmigo, o mejor que no se dé cuenta que está en pecado. ¿Qué es mejor? Mira los hermanos de Macedonia que están acá en el texto. En la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8, Pablo va a decir, asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. ¿Cómo está la iglesia de Macedonia según este texto? Llenas de la gracia de Dios que le había dado, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Y son hablando de lo mismo, la misma ofrenda que está tratando aquí en Romanos. Perdón, ¿cómo fue? ¿Cómo estaban los hermanos? Pobres. Pero quiero que notes algo en el texto. Dice, la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias, estas iglesias que están dando, aunque tengan poco, obviamente dan de lo que tienen, no de lo que no tienen, que en grande prueba de tribulación, ¿quién envió esa tribulación? Dios, ¿o no? ¿Dios permite tribulaciones en nuestra vida? Sí, porque esas son las que nos hacen crecer, la que nos hace aferrarnos a Él y depender de su gracia. Bienvenida a la tribulación. Cuando leemos el texto decimos, no, acá hay algo malo. No, no, no es malo. Dios está a cargo de esto. Es parte de su gracia. ¿Ve cómo cambia el texto? Después dice, la abundancia de su gozo. ¿De dónde viene el gozo? Del Señor. Y su profunda pobreza, algo que permitió también el Señor para que sus corazones sean movidos solo por la gracia. Ellos entendían solo la gracia del Señor, no veían el dinero. En un sentido, ¿no? Les importaba más el gozo que viene del Señor que el cuánto tengo. Wow. Tremenda enseñanza en este pasaje para cualquier iglesia acerca de cómo debemos entender la gracia para dar de gracia. Supieron entender ellos la gracia de Dios. Y nos queda la pregunta, ¿y supimos nosotros o sabemos nosotros entender cómo obra la gracia de Dios? Para la gracia de Dios. Vivimos por gracia, por eso deberíamos querer dar gracia.
nuestro tiempo, no puedo. ¿Qué día vi? Deberíamos dar de gracia nuestro tiempo. Deberíamos dar de gracia el consuelo que necesitan, hermanos. Deberíamos dar de gracia recursos materiales, dinero, si quieres. ¿Por qué? Porque Dios mira el corazón. El que siembra escasamente no vive de la gracia de Dios. Eso dice el texto. Cada uno dé como propuso en su corazón. Eso sigue diciendo el texto allá en la segunda carta de los Corintios, capítulo 9. Sí, cada uno dé como propuso en su corazón. ¿Cómo propongo en mi corazón? A ver cuánto tengo y cuánto. ¿Es eso proponer en el corazón o no? No, eso es proponer en una planilla Excel, ¿sí? Sacar cuentas. No, eso no es el corazón. Mi corazón está movido por la gracia. En una parte dice que no mire tu mano izquierda lo que da a la derecha, o al revés. Y la idea es la misma, ¿no? Vive por gracia. Y va a decir después, ojo con esta verdad, dice, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y a veces entendemos este pasaje como que si yo doy y tengo y imparto esta gracia, entonces Dios me ama porque yo tengo un corazón alegre. ¿Sí? No, no está diciendo eso. Cuando Cristo murió por mí en una cruz, ¿me amaba Dios o no? Sí. ¿Y tenía yo un corazón alegre? No. ¿Va a cambiar el amor de Dios si yo hago esto o si hago esto otro? Nos dice en Romanos que nada me va a separar del amor de Cristo. ¿Por qué voy a pesar el amor de Dios como que si yo hago esto va a ser más y como si yo hago esto otro va a ser menos? ¿O el amor de Dios es por mis obras? Entonces el texto no está diciendo eso. ¿Qué está diciendo? Que Dios ama su obra. Eso dice el texto. ¿Cuál es su obra? Que puso en mí gracia para que yo dé de gracia con un corazón alegre. Eso es lo que Él ama, la obra de Él en mí. ¿Se entiende ahora el texto, no? Cuando recojamos la ofrenda, digamos, Dios ama al dador alegre, no estoy pensando en la persona. Dios ama al dador alegre porque Dios hizo una obra tremenda, recoger una ofrenda. Gracia del Señor. De eso está hablando el texto. Es linda esa ofrenda, ¿no? Mucho mejor. Eh, ¿Dónde quedé? Y vemos entonces cómo una ofrenda material, en el fondo, es una ofrenda de gracia, espiritual. Sigue el texto allá en Romanos, eh, en el 27 al medio dice, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, o sea, viven por gracia, deben también ellos ministrarle a los de los materiales. Van a dar de gracia. No es que haya una deuda, sino que su corazón ha sido transformado por el Señor para que sea un corazón alegre, que quiera dar de gracia, lo que sea. Y en este caso, una ofrenda de dinero. Así que, 28, cuando haya concluido esto, cuando Pablo haya ido a Roma y entregado esta ofrenda que venía de parte de muchas iglesias y les haya entregado este fruto, ¿se dan cuenta el nombre que le puso ahí o no? Fruto, obra del Señor en el corazón de los hombres que han entregado su vida a Cristo. O sea, algo espiritual. Está representado por algo material, pero el valor material no tiene valor. Es el espiritual, es la gracia la que debe ser valorada, porque eso es lo que viene de parte de Dios y Dios ha puesto en el corazón de la iglesia de llevarlo a Jerusalén. Por eso que dice aquí, fruto, les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y él está contando cómo va a ser su itinerario, que lo vimos en algunas enseñanzas anteriormente. Y sé que cuando vaya a vosotros, y este texto a mí me encanta, llegaré
Y no dice con la bendición de Cristo. No, no dice eso. Le pone más palabras. Dice, y llegaré con abundancia, para que cuando yo lea eso no alcance a entender qué tan grande es. No me gusta el texto. De la bendición del Evangelio de Cristo. ¿Cuál es el Evangelio de Cristo? Toda la palabra del Señor. No es que cree en mí y será salvo. Dios no quiere salvar gente para tener gente salva. Y lo hemos dicho varias veces acá. El Evangelio de Cristo es que Él quiere tomar pecadores que están condenados para llevarlos a su gloria, para que adoren al Padre, porque el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Ese es el Evangelio de Cristo. ¿Y cómo voy a adorar a Dios si yo no lo conozco? ¿Cómo voy a adorar a Dios si yo no vivo de su gracia? De esa abundancia está hablando ese texto. Y básicamente Pablo aquí se va a presentar como un instrumento de la gracia del Señor. Él lleva este fruto con varios hermanos más, pero él se presenta como uno más. Y esto es re interesante, porque ¿quién era Pablo? El gran apóstol. ¿Cómo miraban todas las iglesias a Pablo? Oye, ojalá venga a predicar este domingo. ¿Y cómo se presenta Pablo? Uno más. Y ahí también hay abundancia. Es la gracia del Señor, no es el llamado que el Señor me haya hecho, el que tiene valor, sino que la gracia del Señor es la que me puso donde Él quiere. Por la gracia de Dios soy lo que soy, dice Pablo en 1 Corintios 15, ¿no? Y la gracia de Dios no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Wow. Pablo entendía esa verdad, es la gracia, no es el título, ni el cargo, ni nada. Solo Dios en el corazón del creyente. Y en ese sentido, entonces, debemos entender que todos, tú y yo, todos, absolutamente todos, somos instrumentos del Señor, ¿o no? Como Pablo. ¿Cómo como Pablo? Capítulo 1. ¿Cómo se presenta Pablo a la iglesia de Roma? Pablo, el gran apóstol del Señor Jesucristo. ¿Así o no? ¿Cómo parte? Pablo, siervo. ¿A quién le está escribiendo? A los romanos. ¿Qué tenían los romanos en su estructura social? Esclavos. ¿Cómo eran mirados los esclavos? Como nada. ¿Cómo se presenta Pablo? Como nada. Wow. Y leemos la carta, todas las maravillas del Señor que Pablo empieza a enseñar a través de esta carta. Decir, wow, es un siervo, como tú y como yo, usado por la gracia de Dios. Nuevamente vamos a entender esa verdad, que la gracia de Dios nos hace siervos de Dios para impartir esa gracia de Dios. Y eso es lo que vemos entonces en Pablo, siervo de Dios, ¿para qué? Dice, para servir al Evangelio en Cristo, para obedecer el Evangelio por amor a Él. Mira el versículo 5. ¿Sí? ¿Por quién? Hablando del Señor, ¿sí? Recibimos, ¿qué cosa? La gracia. Pablo dice, yo soy siervo. ¿Por qué? Porque recibí la gracia del Señor. Ese es mi currículum. Ese debe ser el mío, ese debe ser el tuyo. Ahora, que tenga un llamado es porque el Señor quiere ponerte en cierta obra en particular, pero como un siervo, en su gracia. Y en este caso hay un llamado, ¿no? Dice en el 5, ¿por qué recibimos la gracia ahí? El apostolado. Él es el apóstol. Tú no, yo tampoco. Él es el apóstol, ¿sí? Pero dice, ¿yo apóstol? No, no, yo siervo por la gracia del Señor. Eh, Luego dice, para la obediencia a la fe, ¿cómo será eso? ¿Cómo podemos obedecer a la fe? Te digo una frase simple, ¿no? ¿Crees en Cristo? ¿Sí? ¿Le crees a Cristo? ¿Qué cosa? Todo, obedece en todo. Así de fácil.
por la resurrección de entre los muertos. Pues, lo que dijo Pablo al principio en la carta a los romanos es lo mismo que está contando ahora de otra manera, ya terminando la carta en el capítulo 15, hablando de nuestra vida práctica en la fe, siervos, instrumentos del Señor en su gracia para dar de gracia por amor a Él en obediencia. Y es interesante porque aparte de las muchas iglesias que estaban dando sus ofrendas, ¿no? Por favor, 15, 22 dice, por esta causa me he visto impedido muchas veces de ir a vosotros. ¿Cuál era la causa? Que el Señor lo llevaba a distintos lugares para fundar iglesias, para que muchas personas en esos lugares ahora creyeran en Cristo y vivieran de la gracia de Cristo. ¿Sí? ¿Qué tan importante es eso? Esa es mi vida, dice Pablo. Y como era su vida, todavía no había podido ir a Roma porque su pasión estaba puesta en eso por la gracia del Señor. Eso dice el versículo 22. Pero ahora, 23, ¿se acuerda que ya había terminado de predicar y de fundar iglesias a donde el Señor lo había llevado? Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones, no quiere decir que no haya ido a todos los pueblitos que habían, no, quizás solo a las ciudades principales, que era donde el Señor quería fundar esas iglesias. Las otras iglesias las pueden fundar otras personas. Pero ahora no teniendo más campo en estas regiones y deseando desde hace muchos años ir a vosotros, ¿cómo ahora está orando Pablo? Cuando vaya a España iré a vosotros. Aparte de recorrer muchas iglesias, fundar muchas iglesias, animar a muchas iglesias, donde ha compartido la abundancia de la gracia de Cristo. Eso es lo que está haciendo Pablo, ¿no? ¿Qué compartía de Cristo? Todo. Y uno lee en algunas cartas cómo otros hablaban de la fe que ellos tenían por el ministerio que Pablo había hecho en ellos. Está escrito en la Biblia, o sea, aprobado por Dios, en su gracia. Es tremendo. Ahora va hacia Roma, movido por ese mismo deseo. ¿Qué entendemos de esto? Que cuando uno vive de la gracia de Dios, va a ser movido por la gracia de Dios. ¿Sí? O sea, ¿cuánto le va a costar a Pablo llegar a Roma? Él sabía, ¿no? Sabía que tenía que ir a Jerusalén y que lo iban a tomar preso. Y muchas veces se lo dijeron. Incluso él discutía con los hermanos, dijo, ¿qué hacen estorbarnos? Dios quiere que yo vaya allá, aunque pase lo que pase, y estuvo 2 años preso. ¿Qué había en el corazón de Pablo? Él entendía que estaba siendo sostenido por la gracia de Dios. No temas, Pablo, vas a llegar a Roma. Recuerda el texto, ¿no? Sostenido por la gracia de Dios, no importa lo que mis ojos vean, no importan los látigos, no importan los naufragios, no importa la cárcel, Dios me sostiene. Porque lo único que yo quiero es que esa gracia con la que Dios me sostiene, compartirla contigo, para que tú disfrutes esa misma gracia. Wow, ¿quieres eso, no? Sí, pero sin sufrir. Dice. ¿Qué estás mirando? ¿Qué estaba viendo Pablo? Pablo veía al Señor. ¿Qué estás viendo tú? ¿Qué vas a poder compartir con un hermano si tu preocupación está en las cosas de acá y no en la gracia del Señor? No, vive de la gracia del Señor porque el Señor se encarga de todo lo demás, no importa si me gusta o no me gusta, es porque para el Señor siempre es bueno, porque sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, según el Señor. ¿Y voy a cuestionar eso, no? No, porque es de la gracia del Señor. Eso es lo único que yo quiero compartir con ustedes porque me sostiene de una manera impresionante. Aún estando en la cárcel, dice Pablo, o lo va a decir después, ¿no? Movido entonces por ese mismo deseo, quiere ir a Roma para que todos conozcan, amen y adoren al Cordero de la Gracia. Eso es lo que él quiere. Versículo 5, en el capítulo 15. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación. ¿Se dan cuenta cómo le llama, no? No dice, pero Dios. No dice, pero Dios os dé entre vosotros
un mismo sentir, no, de la paciencia. ¿Qué se requiere para tener paciencia? Y de la consolación. ¿Por qué consolación? Necesitamos consolar, porque lo estamos pasando mal, quizá. Os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, según la gracia del Señor, para que unánimes, para que todos entendamos esta misma verdad que tenía en el corazón y la pasión en Pablo, a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y va a decir, ¿cómo después? Aceptándonos unos a otros, así como el Señor nos aceptó a nosotros. Solo por gracia, para alabanza de la gloria de su gracia. Wow. Y cuando yo entiendo estas verdades, entonces yo voy a querer vivir así y no de otra manera. Ese debería ser y también tu deseo y mi deseo, aprender a depender de la gracia de Dios para compartir la gracia de Dios, saber qué es lo que necesita mi hermano, no yo. La gracia del Señor en nosotros. Em, Permíteme un pequeño privilegio, aprovechando las circunstancias. Toda la gracia de Dios desciende de Él, del cielo. ¿Se acuerdan de Israel en el desierto? Lo tenían que comer y maná. ¿De dónde venía el maná? Gracia de Dios que venía del cielo. Y tenemos la misma figura, ¿no? Yo soy el pan de vida, dijo el Señor, ¿no? El que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mí no tendrá sed. ¿De dónde venía eso? Del cielo. Toda la gracia de Dios viene del cielo. Y en este tiempo que hemos estado viviendo en Santiago, bueno, en gran parte de Chile, estas semanas que ha sido bastante lluviosa, yo pensaba en esta lluvia que viene del cielo. Y pensaba en mi nieta, que cuando ella esté más grande, le voy a contar historias. Y las historias que quiero contarle, quizás un día mirando la lluvia, esa era, es decirle, mira, todo lo que viene del cielo viene de Dios, para mí, para ti, para que ella aprenda a conocer la gracia del Señor desde el principio. Y si bien, perdón lo personal, pero de alguna manera quiero usarlo como una ilustración para entender que nuestro corazón tiene que estar puesto de esa manera. Tú puedes pensar en cualquier otra persona, pero de esa manera. Si hay algo que yo pueda darte, es enseñarte lo que viene del cielo que he recibido yo. Gracia del Señor para siempre. Y que es una ilustración que nunca quiero olvidar. Porque de alguna manera hace latir el corazón al ritmo de la gracia del Señor y no al ritmo mío propio. No, no es para mí, es para el otro. Y eso es lo que quiero compartir como Pablo quiere compartir con los hermanos en Roma. Cuando esté ese día de lluvia, yo me lo imagino más o menos, voy a enseñar, como dice al final del versículo 29, de la abundancia, de la bendición del Evangelio de Cristo. Qué preciosidad. Dios nos bendiga en ese camino. ¿Oramos? Gracias, Señor, por tu palabra que es preciosa, que también nos exhorta, que nos despierta a los dormidos que podemos estar pensando que estamos en lo correcto, que estamos haciendo lo correcto, que estamos viviendo por la gracia y no. Que nos ayuda a entender que hay ciertos pasajes que tenemos que darle un poco más de vuelta para darnos cuenta que está diciendo en una profundidad mucho más amplia que lo que nosotros a simple vista podemos ver. Porque entonces vas a tocar nuestro corazón con tu gracia y vas a conmover nuestro corazón para querer dar gracia todo el tiempo, quien sea, en todo lugar. Ayúdanos a tener ese corazón que pusiste en Pablo, porque también lo pusiste en nosotros, pero para vivir como lo dice Pablo acá y compartir de tu gracia, en la abundancia del Evangelio de nuestro Señor. Y en su nombre oramos. Amén.